Bueno, hermano, buenas tardes. El Señor me los bendiga y me los guarde, ¿sí? Estamos con frito, ¿no? Ya empezó. Bueno, acérquese entonces, como dije al principio, al fuego de la palabra del Señor. Que el Señor me use para que podamos calentarnos con el fuego de su Espíritu. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, juntos en tu nombre, Señor, con el propósito de aprender, Señor, de conocerte más, Señor. Perdona nuestras debilidades, Señor, nuestra falta de ese deseo de buscarte, Señor. Perdónanos también por el afán en las cosas materiales, Señor. Y perdónanos por a veces buscar más las cosas de este mundo que tu reino, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Y estamos aquí, tú nos has reunido con ese propósito, Señor, de poder aprender más de ti. Te ruego que me utilices, Señor, como un instrumento, que yo pueda enseñar tu palabra de una manera sencilla, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor. Que los limpie, como dice tu palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que esta palabra, Señor, nos santifique, nos limpie, Señor. Nos enseñe el camino correcto y verdadero, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a estudiar, como vemos, el capítulo 26, ¿no? ¿Qué les pareció el 25? ¿Recuerdan algo del 25? Hablamos de el nacimiento de Jacob y Esaú, ¿recuerdan? Y aprendimos varias cosas, ¿no? La manera como, por qué se llamó Jacob, por qué se llamó Esaú, la forma en que sus padres estaban en... ¿Sí recuerdan esa parte? Que Isaac amaba a quién, ¿recuerdan? A Esaú. Y Rebeca. A Jacob. Y más adelante vamos a encontrar cuando el Señor dice a Jacob amé y a Esaú aborrecía. Es decir, Isaac estaba amando lo que Dios aborrecía y Rebeca sí estaba amando lo que Dios, o sea, en otras palabras, Rebeca estaba dentro del plan de Dios, dentro del pacto de Dios. Estaba siguiendo, buscando las cosas de Dios. También le dije que Jacob, su nombre significa el que toma por el calcañar, es decir, el que persigue. Y él que estaba persiguiendo, vamos a ver que su vida es perseguir las bendiciones del Señor. Él va a estar persiguiendo constantemente, aunque no fue primogénito, vemos cómo con astucia logró comprar la primogenitura a su hermano, que la menospreció totalmente. Era cubano ya. Era cubano. Muy hábil en su negocio, buen negociante, ¿no? La escritura, como vimos en Hebreo, lo llama, no hay entre vosotros algún profano o fornicario como Esaú, dice, ¿no? Sabemos que en Jacob es que se cumplen las promesas. En sus hijos es donde nace lo que se llama las 12 tribus de Israel. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero hoy vamos a ver un capítulo dedicado especialmente a su padre, Isaac. Y vamos a conocer un poco más acerca de Isaac, ¿sí? Porque muy poco se va a hablar de él. Y es más, aquí ya no se habla ya mucho en general. Este es lo que habla más acerca de él. Entonces vamos a ver acerca de sus aventuras, del patriarca Isaac. Recuerda que en Isaac te será llamada descendencia, ¿recuerda? La promesa era sobre Isaac, no sobre Ismael. Y entonces, ahora vamos a conocer un poco más acerca de él. Abran sus Biblias en el capítulo 26 del libro de Génesis. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok, hermanos, había hambre. Y esto nos está recordando, dice, del mismo modo que hubo en los tiempos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando hubo hambre? ¿Recuerdan? Su padre. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos? En el capítulo 12, 15, si no me equivoco. ¿Qué es lo que dijo? Que dice que Abraham, al ver que había un gran hambre en la tierra, él descendió a Egipto y se metió en grandes problemas allá, ¿recuerdan? ¿Sí? Tuvo que engañar que era su hermana y bueno,
casi toman a su mujer, el faraón. Y bueno, aunque salió con mucha riqueza de allá, no era la voluntad de Dios que él descendiera allá. Nunca Dios le había dicho a Abraham que descendiera a Egipto. Y ahora vemos que como que la misma prueba le sucede al hijo de la promesa. El padre ha pasado por esa circunstancia y descendió a Egipto. Ahora el hijo parece que va a ser lo mismo. Vamos a ver, porque dice que se fue ¿a dónde? ¿A qué tierra? De Gerar. Dice que al rey de los filisteos. Hay una cosa interesante que por primera vez aparece el nombre de Israel fuera de la Biblia en una piedra que está en Egipto, que en un museo, porque antes, cuando los pueblos estaban en guerra, trataban de averiguar cuánta comida te quedaba, le quedaba. Entonces, en esa piedra ahí está escrito varios pueblos de esos de la época de Canaán, Ya. y en una de esas dice Israel no tiene semilla. Mm. O sea que para la próxima cosecha Ya no iban a tener. Israel no iba a tener fruto porque le escaseaba la semilla. Ok. Bueno, entonces miren, y vea conmigo el verso 2, dice, y se le apareció Jehová. Bueno, es bueno que aparezca el Señor en medio de las dificultades o en medio de la prueba y de la escasez. Es decir, no lo dejó solo. No dijo, hey, estoy pasando esta prueba y ¿dónde estás, oh Señor? No, porque cuando empezó la prueba, dice que le apareció el Señor. Y esto de verdad que nos ayuda a nosotros, nos consuela a esperar en el Señor, a saber que en medio de la prueba el Señor está allí. Apareció Jehová. Y miren lo que le dice. Le dice, y le dijo, no desciendas a Egipto. O sea, si le dijo eso, ¿por qué creen que fue eso, hermanos? Para que no le pasara igual que Definitivamente estaba en el corazón de Isaac descender a Egipto. Si no, no lo hubiese dicho eso, ¿eh? Estaba en el corazón de él descender a Egipto. Y miren lo que le dice él. Le dice, le apareció Jehová, le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y esto se parece a la promesa del padre, que le hizo su padre. ¿Qué le dijo? Ve a la tierra que yo te mostraré. Le está hablando de futuro. No le dice un lugar específico. ¿Sí? Hermanos, yo sé que nosotros queremos saber el plan perfecto de Dios. ¿Sí? Queremos que Él nos diga en qué trabajo vamos a estar, nos va a ir bien, en qué ciudad debemos vivir, qué iglesia debemos congregarnos, con qué mujer, con qué esposo se ha de casar. Todo eso lo queremos saber de antemano. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor, hermano? Que Él no da los planes así. Él quiere que andemos por fe, no por vista, por la fe. Entonces le está diciendo, ve y habita en la tierra que yo te diré. No le ha dicho todavía, ¿sí? Pero él está ahorita en Gerar. Él dice, vas a ir y vas a habitar. La palabra habitar la vamos a encontrar después, pero es diferente. Porque esta palabra habitar es permanece para siempre, reside para siempre. Esta palabra que le dice, o sea, le está diciendo, reside para siempre en la tierra que yo te diré. Ahora miren, luego dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, ¿qué le está haciendo el Señor? Le está recordando la promesa que le hizo a su padre. La misma que se la hizo en el capítulo 2, en el 15 y en el 22. Porque le está hablando de la tierra, de su descendencia y del juramento que hizo. O sea, estamos hablando
del transcurso del andar, todas las promesas que le fue dando el Señor a Abraham, le está diciendo que ahora él es el heredero, el portador, a quien con él va a continuar. Pero haz lo que le dice: habita en la tierra que yo te diré, y te bendeciré y estaré contigo. Obediencia, hermano. La bendición viene en la obediencia. Correcto. Vemos que aquí está la bendición en la obediencia. Le dice: habita para siempre, establécete en la tierra que yo te diré, y yo estaré contigo, y te bendeciré y te multiplicaré. Le está repitiendo: y te haré heredar, dice, estas tierras, dice, y todas las naciones en la tierra serán benditas en tu simiente. La palabra en realidad, literalmente como está escrita en el hebreo es: y las naciones se bendecirán a sí mismas en tu simiente. Que va más acorde a aquello que decimos nosotros, porque dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero no todas las naciones se han bendecido por causa de la bendición de Abraham. ¿Y es por qué? Porque también hay un condicional en esto, hermano. Hay que oír y aceptar y obedecer el llamado de Dios. No es todos vienen y se salvaron todos. No, hay que abrir el corazón, recibir la gracia salvadora que es en Cristo Jesús, que es la simiente bendita, la simiente en la cual el Señor bendeciría a todas las naciones, como dice aquí, ¿no? Dice: las naciones se bendecirán en tu simiente. Ahora bien, por cuanto, ahora le dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Dice, le va a dar una razón por la cual Él le da esta promesa o ratifica esta promesa. Y miren lo que le dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué significa esto, hermanos? Fe. Sí, pero no, fe con obras. Porque le está diciendo que Abraham, Obedeció. claro, obedeció, dice, oyó primero, dice así, primero, miren cómo dice, vamos por orden, dice: Abraham, por cuanto oyó, escuchó Abraham mi voz y guardó, sí, guardó mi precepto, dice, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Son diferentes nombres para decir todas las formas como Dios se manifiesta al hombre o de cómo ha hablado. Algunos son mandamientos claros, o sea, mandamientos, se podría decir, ¿cómo le voy a decir? Que no se pueden violar, son bien fuertes, mandamientos firmes. El otro son obligaciones que le da el Señor, ¿sí? El otro son instrucciones. Y la otra son, como decir, ciertos tipos de ordenanzas que da. O sea, pero en otras palabras, lo que significa esto es lo que podemos traducirlo para nosotros. Es que Abraham hizo caso de todo el consejo de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Porque es que el Señor pone todas las formas en las cuales Él se reveló su palabra. Y dice que Abraham cumplió todo aquello que le había dicho. Y es para nosotros, en el Nuevo Testamento, como decir que Abraham tomó todo el consejo de Dios. ¿Sí? Hizo caso de todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo dos cosas aquí que es importante que notemos. La gracia, cuando nosotros creemos en la gracia, que es decir, es un regalo que nosotros no merecíamos y somos salvos, nos puede llevar a una vida: bueno, ya fui salvado, ya no tengo que hacer nada, ya me salvó el Señor. Eso me puede llevar a una vida libertina, sin motivaciones en cuanto a las cosas del Señor. Y la otra, hacer cosas para ganarme mi salvación, me puede llevar a ser una persona que juzga mucho a aquellos que no lo hacen, ¿sí? Y sentirme merecedor de la salvación.
Aquí el Señor está, perdón, aquí el Señor está poniendo ambas cosas, la fe y el obrar, una fe que obra. Ahora bien, verso 6, miren, habitó pues Isaac en Gerar, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. O sea, aquí vemos que se repite la historia, ¿sí? Lo mismo que hizo su padre, con la diferencia de que su padre al menos era su hermana. Aquí es su prima, porque recuerden que es hija de Nacor, sí, del hermano de Abraham, o sea, familia, de su pariente, o sea, viene a ser su prima, pero no era su hermana. Algunos dicen que el término hermana y prima es lo mismo, pero no lo he encontrado yo en la escritura. O sea, no lo he encontrado básicamente que es así. Estuve buscando a ver si de verdad alguna prima se le llama hermana, pero no encontré, así que no les puedo decir que es así. Pero bueno, los sabios y eruditos puede que lo hayan encontrado, yo no lo hallé, pero bueno, seguiremos aprendiendo. Dice así, es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. O sea, los hombres llegan, ¿no?, de la ciudad. No fue el caso parecido no fue igual al de cuando llegó a Egipto. Que cuando llega a Egipto, el faraón es quien la lleva a su harén, ¿no? Y cuando llegó Abimelech, en los tiempos de Abraham, que no es el mismo Abimelech es un título de rey, como decir presidente, algo así. Ese era un título que tenían los filisteos, el rey de los filisteos, Abimelech. Entonces, él tuvo temor, su esposa era hermosa, y las costumbres de aquel tiempo era de que si alguien llegaba y veía a una mujer que le gustaba, así sea casada, ellos, si querían tomarla, eran capaces de luchar por ella, pelear hasta matar al esposo, o morir en el intento, ¿no? O sea, bueno, él tuvo temor de eso. Al igual que su padre, aprendió lo mismo de su padre. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, o sea, no fue de inmediato, ¿no?, sino que pasó un tiempo, ¿sí? Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. O sea, que aquí lo descubre y dice, hey, ya este dijo que era su hermana, y mirando él por la ventana ve que Isaac jugaba, es la palabra, pero esta palabra jugar es la misma que encontramos en Deuteronomio cuando dice que el pueblo se levantó a jugar y a beber en la idolatría, cuando se hizo los becerros de oro. Tiene esto es como más a lo sexual, se podría decir. Está llevado en esa forma, esta palabra. Ahora ve, entonces él la ve que la acaricia. La ve que no es una caricia normal, ¿sí? Es una caricia de un hombre hacia su mujer. Y dice que llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Él está reclamando, dice, ¿cómo es posible que tú digas esto? Le dice. Lo mismo de Faraón. Lo mismo de Abimelech, también, recuerda, porque también hubo un Abimelech en el tiempo pero han pasado 80 años, casi 85 años, no es el mismo Abimelech, pero la historia se repite. Y Abimelech dijo,
¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ahora vemos, hermanos, que en este tiempo los filisteos no estaban tan, se puede decir, tan depravados. Tenían cierto todavía, mira lo que está diciendo, hey, tú hubieses cargado con nuestro pecado, si hubieses tomado tu mujer. O sea, había una conciencia de justicia. Entonces miren lo que le dice, y le dice, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ahora, no sabemos por qué tanta atención hacia Isaac. ¿Por qué sería? Lo único, bueno, que sabemos es que Dios bendeciría a todo aquel que bendijera a Abimelech, y parece que ellos se dieron cuenta que Dios estaba con ellos, y lo vamos a ver más adelante, porque mire, como dice, y sembró Isaac en aquella tierra, él se quedó ahí, permaneció, dice que él sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hay una pregunta. ¿Sí? Muchos de esos pueblos, la palabra hebreo quiere decir los que cruzaron el río. O sea, se refiere al cruce que hizo Josué por el Jordán. Ahora yo pregunto si en las épocas coinciden o no con eso, porque pudiera ser que a los hebreos, los demás pueblos de la región le tuvieran cierto respeto y cierta, o sea, no, de no agredirlo, Ok. Bueno, se dice que la palabra hebreo viene de Eber Seneo. De allí viene la palabra, y su nombre significa alguien, un transeúnte, uno que viaja, un caminante. Y es más o menos lo que siempre se ha dicho de lo que es el término de donde viene la palabra hebreo, ¿no? Del nombre de Eber. Yo leí en un libro que le llamaron hebreos los residentes de la zona porque fueron los que cruzaron el río. Ok, bueno, eso está bien, no lo había oído, pero lo podemos estudiar. Ok, hermanos, entonces, gracias, Roberto. Sembró, y vean la bendición del Señor. Recuerda que él le había dicho que el Señor lo bendeciría, lo multiplicaría, ¿no? O sea, y vemos aquí la bendición, una bendición abundante, dice que a 100 por 1. O se podría decir 100, o sea, es algo demasiado grande, dice, es algo que no se da así nomás. O sea, las personas que vieron eso definitivamente tendrían que decir, esto es algo milagroso. Es decir, la bendición del Señor, ¿no? Y le bendijo Jehová, dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. La bendición del Señor, hermanos, trae envidia, definitivamente. Muchos no aman al Señor, pero quieren tener lo que el Señor, ¿no? Como le digo a mi esposa, la gente quiere las bendiciones del Señor, pero no al Señor de las bendiciones. ¿Sí? Entonces, estos filisteos vieron que Dios había bendecido y pudieron haber estado bien con él y les hubiese ido bien. Correcto, porque la bendición decía, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando vemos que una persona está siendo bendecida? ¿Podemos tomarla de los filisteos y sentir envidia por ellos? ¿O podemos tomar el otro camino de, hey, el Señor está con esta persona? Vamos a unirnos a ver qué, para que el Señor nos bendiga a nosotros también. ¿Sí? Ahora miren lo que hacen estos envidiosos.
Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Vean esta actitud, hermanos. El tener un pozo con agua era una bendición. Y el agua era vital para todos los habitantes, pero ¿qué hicieron ellos? Taparon los pozos, o sea, como, ni para ti ni para mí. ¿Ah? ¿Así? Ni para ti ni para mí. Vamos a cerrar los pozos, pues. A lo que lleva la envidia, ¿no? Aquellos que rechazan la palabra de Dios actúan así. Tratan de que la bendición del Señor, no importa, no, ni para ti ni para mí. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso te has hecho. O sea, lo está expulsando de la tierra, hermano. Del mismo modo que cuando el Señor, nuestro Señor, llevó la bendición a la tierra de Gadara y libertó a ese endemoniado, ¿sí? Que nadie lo podía detener porque estaba atado con cuerdas, con cadenas, y nada lo podía librar. ¿Y qué le dijeron? Apártate de nosotros. Del mismo modo le están diciendo, apártate de nosotros. Y así es lo que sucede, hermanos, con los bendecidos del Señor, hermano. El mundo, los que no aman al Señor, dice, apártate de nosotros. No quieren saber nada con nosotros. Con aquellos que somos herederos de la bendición del Señor. Apártate de nosotros. ¿Y qué hizo Isaac? Bueno, me aparto. E Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. En el valle de Gerar, o sea, en el hebreo es Nahal. Son lugares que, como donde había un río y luego se secó. O sea, es una parte así, donde arenosa, donde estaba el cauce de un río, pero ya no pasaba más. Esa es la palabra, más que valle, ese es el significado. Y habitó allí, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Muy interesante, muy importante esto, hermano. Porque ¿qué habían hecho ellos, los filisteos? ¿Y qué más? Borraron. Y les cambiaron el nombre. Ok, si usted ha leído el libro de Daniel, ¿qué va a encontrar usted allí? De que los nombres de ellos fueron cambiados. ¿Sí? Ahora, si usted ha nacido dentro de una comunidad o un país comunista, usted va a saber que los comunistas cambian los nombres de todas las cosas porque ellos quieren borrar la historia. Así es. Quieren adoctrinar de tal manera que te borran todo tu pasado, tu historia. Te la cambian por una nueva. Y eso es lo que hicieron los filisteos, cambiarle el nombre a los pozos. Los taparon y les cambiaron. ¿Pero qué hizo Abraham? Perdón, Isaac. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió a cavar los pozos y les dio el nombre que le había puesto su padre. Porque ese era el nombre que tenían. Para reconstruir la memoria de su padre, para que no fuese olvidada. En el nombre de su padre habían promesas. Y los enemigos de Dios tratando de borrar esas promesas, tratando de borrar ese nombre. Lo mismo que han tratado de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diciendo que no existe, que eso es mentira. Pero nadie ha podido borrar aquel nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Borrar el nombre.
pero él los llamó por el nombre que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. O sea, ellos cavaron, encontraron el agua, pues dice, el agua es nuestra. Y entonces le llamó, dice, aquel pozo Esek, que significa pleito o contienda. Luego dice, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que quiere decir enemistad. Y abrieron otro pozo, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, que quiere decir lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La palabra prosperado es, nos ha ampliado, nos ha extendido, por eso que le llaman espacioso, lugar, Rehobot, espacioso. Nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Entonces él le puso los nombres a los pozos, los primeros. Aquí podemos aprender algo de Isaac, de su carácter. Cuando Abimelech le dijo, vete de aquí porque te has hecho más poderoso que nosotros, ¿qué hizo él? Ahora, ¿era más poderoso que ellos? Sí. Pero también, hermano, aquí te enseña cómo te mueve Dios. Es una forma para enseñarle a uno cómo Dios trabaja para moverte donde quiere. Exacto, también, sí, por supuesto. Utiliza esos métodos para movernos, ¿sí? Pero también nos habla de la naturaleza del carácter de él. Porque cuando cavaron el primer pozo y pelearon, ¿qué hizo? Se movió. Y luego el segundo, también, ¿sí? Entonces, ahora, como le estaba diciendo, ¿había poder en Isaac para quedarse con ellos? Sí, porque se había hecho poderoso. Y eso tiene un nombre, hermanos. ¿Cómo se llama cuando usted tiene el poder para hacer algo y no lo hace? Mansedumbre. ¿Qué es eso? Mansedumbre. Gentle. Gentle. Mansedumbre. Sí. Ok. Mansedumbre. Es cuando tú, o sea, hay dicen ahí en el que se habla siempre dicen, no, uno tiene que ser, puede ser manso pero no menso, ¿no? Lo han oído, ¿no? O sea, puede ser manso pero no tonto, ¿no? Una cosa así. Es un dicho muy popular. Ok. Pero ¿qué es la mansedumbre? Es cuando tú tienes el poder para hacerte justicia y aún así cedes. Y eso es lo que muestra Isaac. Isaac es un prototipo, hermanos, ¿de quién? ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo 22 de Génesis. De Cristo Jesús. Él es Cristo Jesús, el corderito que iba a ser sacrificado, el que cargó la leña, el que su padre lo llevó y estaba a punto de sacrificar. Ahora vemos su naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene? Gentil, es decir, humilde, manso. Aprended de mí que soy manso y humilde. Mirad, dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vemos la humildad, la gentileza de este hombre, de Isaac. El tipo de Jesucristo ahí mostrado en Isaac. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Dice, ahora el Señor nos ha llevado a lugares más espaciosos, es decir, más amplios. Aquí la bendición del Señor no va a molestar a otros, porque ellos estaban creciendo demasiado y tenían que, ya era momento quizás de apartarse de allí. Y de allí subió a Beerseba, tal como dijo nuestro hermano. ¿Cuál era el plan del Señor? Llevarlo al lugar donde su padre adoraba, ¿recuerdan? ¿Ustedes recuerdan el pozo de Beerseba? Lo vimos, ¿se acuerdan? El pozo del juramento.
Seba, que significa 7, o el pozo de los 7, o el pozo de juramento, que es la misma palabra, la misma raíz. Subió a Berseba, dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces, si le dijo estas palabras el Señor a Isaac, ¿es por qué, hermanos? ¿Por qué le dijo Isaac, no temas? Porque estaba asustado, porque tenía temor. Cada vez tenía más enemigos. Mientras más se engrandecía, más enemigos tenía. Y el Señor le dice, de noche le viene en visión y le dice: no, Isaac, no temas, porque te bendeciré por causa de tu padre, o de las promesas que le hice a tu padre Abraham. ¿No? Eso nos da a nosotros somos herederos, dice la Escritura, de las promesas de Abraham. Dice que hemos heredado la bendición de Abraham, hermanos. Y ese mismo Dios, el Dios de Abraham, que le está diciendo no temas, es el mismo que nos dice a nosotros: no tengas temor en todo tiempo, no desmayes, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Es lo que dice. Es el mismo, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted puede confiar plenamente. El mismo Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios que le dijo en el capítulo 12 de Génesis: Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón es de sobremanera grande. Ahora le dice al hijo lo mismo: Isaac, no temas, porque yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. El Señor llama a Abraham, mi siervo, a David. ¿A quién más llama mi siervo? A nuestro Señor, mi siervo, escogido eres tú, dice. Pocas personas son llamadas mi siervo. A Moisés, mi siervo. Pocas personas son llamadas, pero solamente son personas de verdad que dieron gran testimonio de haber caminado con el Señor. Y edificó un altar en el lugar donde había tenido la visión y el sueño, en Berseba, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. La palabra tienda, hermanos, es la misma palabra que se usa para el tabernáculo, la tienda, la casa del Señor en el desierto. Lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Éxodo, ¿sí? Cuando el Señor les mandó a hacer el tabernáculo, es la misma palabra, tienda, y Él plantó su tienda. Tiene que ver con la adoración al Señor. El haber recibido esa palabra, esa promesa, Él lo llevó a la adoración. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bendición, hermanos, ahí está. Una vez más vemos los pozos. La bendición. ¿Dónde fue que alcanzó la mujer samaritana la bendición? ¿Recuerdan? En un pozo. Una mujer que estaba completamente perdida, enredada en sus pecados. En un pozo se encontró con aquel que podía limpiarla, con aquel que podía salvarla, y transformó la vida de esa mujer. En el pozo, vemos aquí el pozo de salvación. Ahí está, un pozo. Vemos un pozo, veamos la tienda, adoración. ¿Y qué más vemos ahí? Un altar. Todo lo que tiene que ver nuestra relación para con Dios de adoración. Un altar, una tienda y un pozo. Y Abimelech, verso 26, vea conmigo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Ahora viene una comandancia, ¿no? Una delegación de Abimelech. Ya los que lo votaron, ¿sí se acuerdan? Los habían votado, ahora vienen con su, ¿cómo se llama? Con su consejero, amigo de él, consejero. Y Ficol era el título de
su ejército, su jefe del ejército, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Ajá, ¿cuál es el motivo de que ustedes vengan ahora? ¿No me votaron? Me odiaste, y dice, ¿no? La palabra, ¿no? ¿Cómo dice sus Biblias? ¿Así? Me habéis aborrecido, dice, ¿no? Sí, me odiaste o me menospreciaste. La misma palabra cuando dice que Raquel y Lea era menospreciada, es la misma palabra. O sea, me menospreciaste ustedes. ¿A qué han venido? Si me menospreciaron, me aborrecieron, me votaron, me echaron. Y entonces le dije, miren lo que le dice. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Qué tremendo, hermano, es esto, de verdad. A veces leo estas cosas y me avergüenza. ¿Sabes por qué? Porque a veces digo, ¿cuántas personas dicen de mí: veo que el Señor está contigo? A veces nuestra vida no es muy infructuosa en el Señor, que la gente ni siquiera se da cuenta que somos cristianos, hermano. Pero vemos aquí la bendición de Isaac, ¿no? Que la gente podía notar de que Dios estaba con él. Y miren lo que dice: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Haya juramento. La palabra juramento es un juramento de maldición. Es decir, como decir que a mí me acontezca todas estas cosas malas si yo no cumplo con el pacto que nos hemos tratado. Eso es lo que significa, un juramento de maldición. Haya juramento entre nosotros, dice, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Qué le parece, va? Definitivamente estaba atemorizado este hombre de ver el poderío que había en Isaac. La fuerza, las riquezas son poder. Cuando uno tiene dinero, tiene poder. Tenía siervos, empleados, como decir que, podríamos decir que como tener una industria grande con mucha gente. Un hombre muy rico con mucho poder, ¿no? Que puede pedir a cualquiera que haga tal cosa. Y la gente obedece. Así era, de poderoso estaba Isaac. Y tuvieron temor los filisteos. Bueno, no dijeron muchas verdades, ¿no? Porque dijo, nosotros no te hemos tocado. Bueno, esa parte sí, ¿no? Dice, pero te hemos hecho bien, dice, botándolo de allá, ¿no? Y dice, y enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Hermano, los pactos, ¿qué significa eso? Usted cuando vea en la Biblia, en la Escritura, que comieron y bebieron, eso es señal de compañerismo, de hermandad, de compañerismo, es parte del compartir, de una familia, de hermanos, de hermandad, es el comer. Y comieron, dice, y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Ahora bien, hermanos, estudiamos este domingo en la clase de los Romanos y me hizo recordar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Romanos, entre las cosas que vimos en Romanos 12, fue... ¿Qué fue? Bueno, la 13 la vimos este domingo, el domingo pasado, antepasado. Los Romanos 12 dice, mientras te sea posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y así vemos que Isaac está haciendo. Aunque tiene poder, ya más fuerza que estos, ellos vienen a pedirle paz. Vamos a estar en paz. Ya, voy a olvidar todo lo que pasó, que me taparon los pozos. Voy a dejar de lado todas estas cosas. No importa. Mientras te sea posible y en cuanto dependa de vosotros, estar en paz
con todos los hombres. Amén. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. O sea que la bendición del Señor. Hemos encontrado agua, dice. Y lo llamó Seba, de donde viene la palabra Beerseba. Recuerda, el pozo del juramento. Seba tiene que ver con juramento. Él acaba de jurar con sus enemigos, se podría decir, de que no los tocaría, y el pozo dio agua. Entonces, ese pozo le llamaron Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy, o el pozo del juramento, o el pozo de los 7, como les dije antes, que es el lugar donde habitó su padre Abraham. Y lo llamó, hasta ahí en realidad termina esta historia, la de Isaac. Porque estos versos que usted ve, el 34 y el 35, miren, van a ser parte de la introducción. Debería ahí empezar en realidad el 27, porque miren, ¿qué es lo que dice? Parece que no tiene nada que ver con esto, aunque definitivamente es hijo de Isaac. Dice: y cuando Esaú era de 40 años, la misma edad de su padre cuando tomó a su mujer Rebeca. Isaac tomó a Rebeca cuando tenía 40 años, ¿recuerdan? Y 20 años más tarde nace Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Él es mayor, pero Jacob y Esaú, que él tiene la primogenitura. Tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esto nos abre la antesala, hermanos, de lo que viene la próxima semana en el capítulo 27. Porque vamos a ver que del mismo modo que Abraham no quería saber nada de que su hijo Isaac se casara con mujeres cananeas, Isaac tampoco quería que sus hijos se casaran con cananeas. Y vemos que el mayor de ellos, Esaú, está tomando mujeres cananeas. Y ese es, se podría decir, la antesala de lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 27. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Ok, ahora sí. ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, Gilberto? Habla de los pozos que Abraham hizo Sí. en Gerar. Supuestamente están los pozos, los que taparon los filisteos. Sí, recuerda cuando fue en los tiempos de Abimelech, cuando le dice, hemos reñido, mis pastores y los tuyos han reñido, dice, por causa de un pozo. Y Abimelech le dice, nada he sabido del asunto. Si me lo hubieses dicho, o sea, hubiese tomado cartas en el asunto, pero no. Estaban en la región de Gerar, de Abimelech, en la tierra de los filisteos. Pero eso fue con Abraham. Con Abraham, correcto. ¿En qué capítulo está? Abraham y Abimelech, creo que es el 23, déjame, ya va, el 19, ya te voy a decir exactamente, para no pecar. Abraham y Abimelech, Génesis 20, ¿sí? Dice que partió Abraham de ahí y se fue a tierra de Gerar, dice. Y el pacto está en el 21, a partir del verso 22. ¿El Negev es lo mismo que Gerar? No. Porque 21 es el dice que partió a la tierra del Negev. La zona del Negev es el valle del Negev. Pero Gerar en sí no se sabe exactamente su posición. Eso sí, no han determinado no hay ninguna parte que se determine exactamente dónde está el lugar, ¿sí? Pero es por esos alrededores, pero no se sabe si estaba más al sur, más al norte, no. Entonces quiero entender que Abraham hizo los pozos, habitó temporalmente Exacto. y se fue a otro lugar y dejó los pozos ahí, pues, y los usaron los filisteos. Exacto, porque dice,
Ellos sí, tomaron porque dice que cuando dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé de quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces hicieron su pacto, ¿no? Siempre hubo los pleitos por los pozos, pero vemos qué es lo que nos muestra después, que al pasar de los años, ¿qué hicieron? Los filisteos taparon el pozo por envidia de la bendición de Abraham, que ahora estaba sobre su hijo. Ya Abraham estaba muerto, pero igualito, ellos no, vamos a tapar esto. Ni, como dije ahorita, ni para ti ni para mí. Hay una agrupación ahora de arqueólogos ¿Ya? por la Universidad de Jerusalén, hebrea, y otras universidades de aquí de Estados Unidos, están tratando de ubicar todos los pozos que habla la Biblia. Ah, sí. Sí, todos los pozos, y han encontrado algunos y todavía dan agua. Todavía dan agua. Está bien. ¿Otra pregunta? Sí. Ahí en el capítulo 20 habla pues de Abraham y Abimelech, cuando Sara fue tomada por él. Claro, él sí la llevó a su harén. Estamos hablando 80 años aproximadamente antes, 80, 85 años antes. Eso no pasó en Egipto, cuando Eso fue con Faraón. Ajá. No, eso no era Egipto. Esta es la tierra de los filisteos, Abimelech en Gerar. O es otra tierra. No es la misma historia de Egipto. ¿Abimelech es un nombre hebreo o es un nombre de los árabes? Se dice que era un título del rey filisteo. Como decir el César, los romanos, ¿cierto? Faraón, los egipcios, Abimelech, los filisteos. Un título. Como Ciro, también título. ¿Sí? Quiero oír tu opinión en esto. Así como está esta historia y repite en otra área. Ajá. Y si te acuerdas, unos meses para atrás te mandé algo de Chiasms, donde repite un versículo y vamos a decir 5 versículos después, repite lo mismo, entonces en el medio llega hasta un punto. Esos versículos que quieren decir, es como se repita, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué repita tanto estas historias así? Tú dices que la historia se repite, ¿son parecidas o cuál? Bueno, eso ha hecho que muchos teólogos, eruditos bíblicos digan que hay un error, porque dicen esto se ha copiado, o sea, parece la misma historia, ¿no? Pero nosotros vemos que hay detalles diferentes, no son lo mismo, son historias diferentes, como se parecen, la de Faraón con la de... Y él mismo es mi hermana, entonces vemos que con Abimelech también... ¿Hicieron pacto también? También hicieron pacto, entonces vemos que Isaac lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué cree que hace Dios eso así? No entiendo, vamos a ir a la historia más grande, ¿por qué hace Dios las historias así? Y no nomás con esto, pero con muchas otras historias también. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, no, la verdad no tengo una respuesta así, pero, por ejemplo, cada cosa sí tiene un detalle, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos hace ver aquí? Los filisteos van a tomar parte más adelante importante con la tierra de Israel, con Israel se podría decir. Y ellos se van a hacer más poderosos que Israel, van a ser enemigos acérrimos de ellos. Y ya aquí vemos desde cómo empieza, desde el principio, y vemos su comportamiento en cuanto a los bendecidos, se puede decir, a cómo actuaron en aquellos a que Dios había escogido. Lo mismo vamos a ver el rechazo de los filisteos más adelante. Quizás así sea eso, nos va dando matices de lo que vendría más adelante, posteriormente. Pero en realidad no tengo una así... Está interesado, no sé. Una idea definida de por qué. Lo hace por razón, yo creo. Sí, por supuesto, cada cosa tiene un... No lo ha figurado. Exacto. Entonces, terminamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué? Mar, ¿quieres orar, por favor? Para ser despedido. En inglés.
Sí, corre en inglés, tranquilo. Lord, we come to you thanking you, Father, for this time together. We know, Lord, that all things are in your power. And we thank you, Lord, for allowing us to learn from your word and be blessed by your word. We ask you, Lord, to send us home together in safety, Lord, that we all get to where we're going without any issues. And we thank you for all that you've given us. In the name of your son, Jesus, we pray. Amen. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias.